Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Usal Soccer, sean bienvenidos a este canal dedicado a la MLS. Hoy vamos a hablar ya de la jornada 4. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Vamos a ver qué ha pasado en este fin de semana en la Major League Soccer. Pero antes de empezar, como siempre decimos por aquí, si no sois parte de Columbus, si no sois parte de la crew, lo podéis hacer aquí abajo dándole al botón de me gusta y sobre todo y más importante a ese botón de suscribir, que la verdad es que ayuda un montón. Dicha ya la parrafada de siempre, no me enrollo mucho más porque hay tela que decir sobre esta jornada. Vamos al lío, vamos allá, let's go. Empezamos obviamente con los resultados que hemos tenido esta jornada. Empezamos con ese Chicago 4 Montreal 3, un auténtico partidazo que se resolvió en instancias finales y que no tuvo ningún tipo de sentido aquello. Ahora hablaremos de él. DC United perdió contra Inter Miami, un Inter Miami lleno de rotaciones, no jugó Leo Messi, pero la verdad es que el equipo de la Florida, a diferencia del otro día contra Montreal, pues me convenció un poquito más. Además, Lucho Suárez estuvo espectacular. Seattle empató a 1 contra Colorado, Columbus le ganó 3-0 a los Toros Rojos, New York City le ganó 2-1 a Toronto, Austin empató a 2 contra Filadelfia, Dallas perdió contra Vancouver 1-3, Houston le ganó por la mínima a Portland, Kansas City le ganó 2-1 a San José, Minnesota le ganó 2-0 a LAFC, Nashville le ganó 2-1 a Charlotte, Los Ángeles Galaxy partidazo contra San Luis 3-3, chorreo de goles, New England que perdió contra Cincinnati 1-2 y el último partido que hemos tenido esta semana ha sido ese Atlanta 2, Orlando 0. Eso significa que hemos tenido un total de 8 victorias locales y 3 victorias visitantes. En cuanto a los empates, hemos tenido 3 y Dios me ha escuchado y no hemos tenido ningún empate a 0. Qué maravilla no comerse un rosco contra rosco. Eso significa que hemos tenido muchos goles esta semana. Hemos tenido un total de 47, que son los que más hemos tenido pues en esta MLS de momento. Empezamos con la sección de los titulares, esa sección donde profundizamos en algunos partidos determinados. Empezamos hablando del que yo creo que fue pues el partido de la semana, de ese Chicago 4 Montreal 3, al que he titulado, parafraseando aquella maravillosa película, Lo que el viento de Chicago se llevó, que se llevó nada más y nada menos que, señores, 3 puntitos. Pero bueno, ahora entenderéis el porqué de esa frase. En la primera parte, vamos a ir de forma cronológica, hay que empezar diciendo que el equipo local empezó horrible, que en 12 minutos iba perdiendo 0-2 y eso se debe a que cometió 2 penaltis. Los 2 penaltis encima se los hicieron a Cócaro y el uruguayo, el delantero, pues se encargó de transformar los 2. Hay que decir que el local lo intentaba meterse en el partido de forma desesperada, pero me daba la sensación que Monreal pues lo tenía más o menos donde quería, lo tenía bastante controlado. Sin embargo, en la última jugada prácticamente del partido, Haile Selassie recortaría diferencias y se pondría 1-2. En la segunda parte hay que decir que Monreal pues no tuvo muchas ocasiones, pero la que tuvo sentenció, es decir, se puso con un 1-3, resultado que ya daba la sensación que iba a acabar así, porque tampoco veías al equipo local con mucho más, digamos, que ofrecer. Sin embargo, apareció el lateral carrilero Raheem Edwards, ex de Los Ángeles Galaxy y que ahora juega en el equipo de Montreal, hizo un poquito como la peli de Toy Story, ¿no? Dijo, hay un amigo en mí. Entonces el hombre pues se le fue la olla, le pegó o digamos agredió, le dio así un codazo a un jugador en el área. Encima la jugada no estaba ni por su sector. De esta forma pues obviamente los colegiados, los árbitros lo vieron y lo expulsaron y encima pues le pitaron penalti, es decir, doble castigo para el equipo de Montreal, que de esta forma pues se complicaba la vida y hacía que su rival, hacía que el equipo del Fire pues se metiera en el partido. Y eso provocó que de un 1-3 en el minuto 84 se pasara a un 4-3 en el minuto 99. Hay que decir que entre estos goles hubo uno de Brian Gutiérrez, uno ya por fin del delantero estrella Hugo Kuipers y el último no tiene ningún tipo de sentido. Es un centro, digamos, desde el propio campo que hace Kellyn Acosta, la manda arriba como si eso fuera, bueno, un obús, un balón ahí, que como en la NFL, ¿no? Cuando despejan la pelota,
Pero hay que decir que Acosta pues tuvo un amigo inesperado que fue el viento de Chicago, de ahí lo que el viento se llevó, de repente la pelota empezó a coger pues un ritmo endiablado. Hay que decir que yo creo que el portero Siruas también se la come un poquito, pero al final de una jugada que aparentemente no tenía peligro, se acabó complicando la cosa de tal manera que acabó en un 4-3 y con los 3 puntos en casa, es decir, en casa del Chicago, que de esta forma suma así ya su primera victoria. El titular de este partido es Atlanta profundiza el bache de Orlando. La verdad es que el partido de Atlanta me gustó mucho y eso que renunciaron, digamos, a una parte de ellos, porque sabemos que el equipo de Gonzalo Pineda es un equipo mucho de posesión. Sin embargo, en esta ocasión, en este encuentro, la posesión la tuvo el equipo visitante, la tuvieron los Leones, pero eso la verdad es que no incomodó para nada al equipo de Georgia, y la verdad es que es algo que me gustó, que los de Atlanta pues no sufrían que no sufrieran y que aprendieran pues a jugar sin balón. Hay que decir que 2 victorias llevan ya como locales, le han ganado a New England Revolution y a Orlando, 2 equipos que el año pasado fueron muy tochos, fueron cocos en el este y que este año es verdad que no están en su mejor momento, pero que volverán, así que tienen mucho mérito. El único partido que ha perdido el equipo de Atlanta fue contra Columbus en la primera jornada, que fue contra el vigente campeón en casa, así que bueno, tiene sentido a lo mejor que perdieran ese partido, pero tras eso la verdad es que se han repuesto muy bien. Y además quiero comentar que el dios griego, que Giacomakis, está totalmente pletórico, el hombre está on fire, el segundo gol que mete es un auténtico espectáculo. Por cierto, no lo he dicho, bueno, lo he comentado antes, pero quedaron 2-0. Tema Orlando, entre semana quedaron eliminados de la CONCACAF Champions, los eliminó Tigres, venían un poquito pues con el nivel o con la moral baja y encima pues llegan a la MLS y no levantan cabeza porque solo han conseguido un punto en 4 jornadas. Es verdad que no jugaron mal, pero es verdad que al equipo pues la verdad es que no le sale nada, no le salen las cosas. Aún así quiero hacer un aviso a navegantes. Recordamos que Orlando el año pasado estuvo un poquito durante la temporada que sí que no, que sí que no, que sí que no, y luego acabó impresionante como uno de los equipos más en forma. Así que veremos si Orlando en el tramo final o en algún momento responde. Yo creo y estoy convencido de que sí, así que mucho cuidado con el León, que lo tenemos enjaulado, pero en algún momento saldrá. Vamos con el repaso de las conferencias. Empezamos con el pincelazo al este, que ahora mismo tiene la clasificación tal que así, liderada por Inter Miami con 10 unidades, aunque un partido más. Columbus está empatado a puntos con las Garzas. Tercera posición para Cincinnati. Cuarta para Montreal, que tiene las mismas unidades que Toronto y Toros Rojos. Séptima para Atlanta, con los mismos puntos que Nashville. Un punto por debajo de estos está DC United. Un punto por debajo de estos tenemos a Chicago y a Charlotte. Filadelfia en 12º, que todavía no sabe qué es ganar, solo hace que empatar. New York City ya consigue sus primeras 3 unidades. 14º tenemos a Orlando, que como decimos no levantan cabeza de momento los Leones, pero hay alguien peor que Orlando y ese es New England Revolution. 15º es el que cierra el este. Vamos a empezar hablando de los equipos con la flechita para arriba y quiero empezar hablando de Cincinnati. ¿Por qué quiero empezar hablando de Cincinnati? Porque me parece que tiene mucho mérito lo que hicieron el otro día. Es verdad que en la primera parte sufrieron bastante contra la Revolución, pero es que en la segunda parte apareció un señor que se llama Lucho Acosta, que demostró por qué es el MVP del 2023. Fue totalmente diferencial. Hay que decir que salió en la segunda parte porque venían de jugar entre semana con CONCACAF Champions contra Monterrey, que quedaron eliminados, por lo tanto necesitaba el argentino pues recuperar un poquito de piernas, pero entró en la segunda parte y la verdad es que fue espectacular. Y digo esto de espectacular porque si tú ves la primera, realmente New England le estaba pegando, pues no voy a decir un baño, pero estaba siendo superior al equipo visitante. Entró Lucho Acosta, cambió el partido, gol y asistencia y 3 puntos para Cincinnati. Otro equipo del que quiero hablar es de New York City. Por fin vamos a hablar de los Citizens para bien.
Primera victoria en la MLS y la consiguen contra Toronto, que recordemos que tenía 0 goles encajados, que era uno de los invictos que todavía no había perdido en esta MLS. Encima hay que decir que les tocó remontar, porque empezó ganando el conjunto canadiense, pero en líneas generales la verdad es que me gustó más el equipo local, el equipo Citizen. Yo creo que lo quiso más y se lo mereció. Aún así, este equipo siempre tiene que sufrir y en el tramo final acabaron con 10 por la expulsión de Parks. No hay un día tranquilo en Nueva York, concretamente en el lado azul. El último equipo del que quiero hablar del oeste, que va con la flechita para arriba, es de Columbus, es del vigente campeón. Les visitaba Red Bull, que sabemos que es uno de los equipos que más ha destacado en el este en este 2024. Es un equipo muy peligroso, sobre todo liderado por Emil Forsberg y el señor Luis Morgan, esa sociedad limitada como dijimos el otro día. La verdad es que dan miedo, pero Columbus pues tuvo una actuación increíble, una actuación de campeón y solventó la papeleta pues con nota, con matrícula, porque le metió 3 a los Toros Rojos. Actuación, la verdad, súper sólida la del equipo de Wilfried Nancy. Equipos en Siloseno y estos son los equipos que lo han hecho mal. Tengo que decir que aquí he hecho un poquito de trampa, porque el datito es negativo y el datito que voy a tirar luego es de un equipo que obviamente tiene que liderar los equipos que están en baja forma o que están mal en el este. Pero bueno, quiero empezar hablando de DC United, del que quiero decir que no jugaron mal, pero me dio la sensación que en la segunda parte se volcaron demasiado arriba y defensivamente se descuidaron, se podría decir, como se dice comúnmente, les pillaron en bragas. Encima los goles, que por cierto metió Luis Suárez, vienen de errores, un error increíble de Klitsch, que has jugado en el Leeds United, que has jugado en la Premier, que eres un jugador referente, haces un cagadón impresionante, te la quita Diego Gómez, era digamos el último defensa, por así decirlo, Klitsch, y ese error pues acabó con gol de Luis Suárez, al igual que acabó el tercer y último gol con un chute en el que realmente se lía Suárez en esa jugada. Es otra contra que DC United no sabe bien gestionar, que les vuelven a pillar en bragas, pero hay un momento en el que está en el área que Lucho Suárez, pues la verdad es que se pierde un poquito. Luis parece que ha perdido la ocasión y de repente se saca una vaselina que yo creo que se acaba metiendo el portero Bono. Yo creo que eso es un error clarísimo del portero, que no sé si me da la sensación de que cuando hace así la quiere mandar por fuera, es decir, la quiere pasar por encima del larguero, pero a lo mejor calcula mal y se la acaba metiendo él. Bueno, dos errores groseros que le hacen a DC United perder 3 puntos. Lo único bueno del equipo de la capital es que por fin volvió Benteke. Recordemos que jugó en la primera jornada, metió un hat-trick, pero en el calentamiento de la segunda contra Portland se lesionó. Por suerte ya vuelve el animal, vuelve Benteke, que es una auténtica bestia. El datito que os quiero tirar sobre el este es un datito sobre New England Revolution, que como podemos ver el colista de esta conferencia, y dice tal que así: en solo 4 jornadas, New England Revolution ya tiene las mismas derrotas, más derrotas de local que en todo el 2023. Estamos hablando obviamente de MLS. En 17 partidos de MLS 2023, 12 victorias, 4 empates y tan solo una derrota. En cambio, en 2024 han jugado 4 partidos, 2 como local, ha perdido los 2. Dato demoledor para la Revolución, que como podemos ver no está atravesando su mejor momento. Vamos ahora, cambiamos de conferencia, ya hemos hecho el pincelazo al este, vamos ahora al del oeste, que está liderado por Minnesota con 10 unidades. Segunda posición, Vancouver, eso sí, un partido menos, cuidado con los Caps. Tercera posición para Portland. Cuarto tenemos al Galaxy, que está empatado a puntos contra el que empató precisamente también esta semana, contra San Luis. En sexta posición tenemos a Kansas City. En séptima posición, un punto por debajo de estos tres, de Galaxy, San Luis, Kansas City, tenemos a Colorado. Octava posición para Real Salt Lake, que esta jornada no ha jugado, ha descansado. Novena posición para Houston, que tiene los mismos puntos que Los Ángeles FC. Décimo primera para los Verdes de Austin, con las mismas unidades que un compatriota de su tierra como es Dallas, de Texas. Décimo tercera posición para Seattle, que no sabe lo que es la victoria. Y décimo cuarta para San José, que ya es que no
no saben los pobres ni puntuar. Equipos con la flechita para arriba en el oeste, pues hay que hablar de Sporting Kansas City, que tras 3 empates pues consigue ya su primera victoria. La consiguió contra San José, el último de esta conferencia, pero hay que recordar que curiosamente el partido el año pasado de Sporting Kansas City San José fue el partido del play-in, partido que ganó Kansas y al igual que ha ganado pues en esta jornada. Pero bueno, os quería comentar que aunque parece que este año no están los dos muy bien, especialmente San José, pues el año pasado estuvieron en la postemporada ambos. Hay que decir que al equipo de Kansas City le tocó remontar y la verdad es que lo hicieron muy bien, me convencieron bastante, jugaron bastante bien, y hay que decir que ganaron con un gol de un hombre que ha de ser clave en esta plantilla, como es el señor Pulido, como es Puligol. Ya vimos el año pasado cuando no estuvo tanto él ni Russell que el equipo dio un bajón, se fueron para abajo en picado. En cambio, cuando volvieron, pues el equipo remontó de una forma increíble y llegaron incluso a meterse en la postemporada y dar mucha guerra en los playoffs. Recordar que, por ejemplo, se cargaron a San Luis, que era el primero del oeste. Vamos a hablar también de Houston, que también consigue su primera victoria de la temporada. Comentar que siguen sin la estrella, comentar que siguen sin Héctor Herrera, sin HH. Por eso seguramente tiene más mérito el hecho de ganar. Y encima seguramente tiene doble mérito ganarle a Portland, que era una de las sensaciones del oeste, era el primero de esta conferencia y el equipo más goleador de toda la MLS, solo por debajo de Miami. Eso sí, los leñadores tenían un partido menos, así que era un dato un poco cogido con pinzas. Se habían hartado a meter goles los leñadores y esta vez el equipo de Houston los dejó a 0, así que tiene mucho mérito ese dato también para Houston. Vamos ahora con los equipos si lo sé no voy, y fijaos lo que tenemos aquí: Los Ángeles FC y Seattle, dos de los equipos, o probablemente los dos equipos que todo el mundo pondría como primero o segundo de esta conferencia. Pero bueno, el oeste siempre es magnífico, siempre es salvaje, ¿no? De ahí que siempre le llamemos el salvaje oeste, porque muchas veces no tiene mucho sentido lo que pasa en la conferencia. Empezamos hablando de LAFC, que recordar que en el primer partido le ganó a Seattle 2-1, pero tras eso 3 partidos sin marcar. Está de sequía el equipo angelino y tiene una sequía preocupante su estrella, Denis Bouanga, que en esta temporada lleva la friolera de 0 goles. Para quien no lo sepa, Denis Bouanga en 2023 fue máximo goleador de la CONCACAF Champions y máximo goleador de la MLS, es decir, el año pasado se le caían los goles por todos los estadios que iba, pero en esta edición pues la verdad es que no está atinado, todavía no está con la pólvora para meter goles, y aquí es cuando nos preguntamos, ¿le falta punch a Los Ángeles FC? Recordemos que han perdido a Carlos Vela, o que lo han dejado ir, y Denis Bouanga es verdad que es un jugador increíble, que puede cargar el peso de la franquicia, pero también necesita ayuda arriba, y es verdad que yo creo que a lo mejor no ha venido un refuerzo estelar que le ayude o que le, digamos, sume goles al equipo. Y encima si Bouanga lo tienes en pobre, pues un poco en una travesía en el desierto, lo tienes un poco con sequía, pues esto es un problema para Los Ángeles FC, que como vemos llevan 3 partidos sin marcar. Vamos ahora con Seattle, que para mí ha tenido un inicio bastante decepcionante. Yo lo colocaba por arriba en el oeste, es verdad que queda mucho, que llevamos 4 jornadas, pero es verdad que esperaba que, no sé, arrancaran de una forma diferente, sobre todo porque ellos no tienen CONCACAF Champions, al igual que Los Ángeles FC, y esperaba pues eso, ¿no? Que tuvieran un inicio pues más fuerte, por lo menos que fueran capaces de ganar un partido, y es que tienen 0 victorias, 2 empates y 1 derrota. Siguen, al igual que Los Ángeles FC, también con una falta de gol preocupante, pero es que en el caso de los Esmeraldas solo han marcado 2 y los 2 han sido de penalti, es decir, no ha habido ningún gol en una digamos, de jugada, en ninguna ocasión, digamos, en juego. O sea, todos los goles desde el balón parado, más concretamente desde los 11 metros, desde el punto de penalti. Es un dato muy malo para el equipo de los Esmeraldas, que como digo, han tenido un inicio muy decepcionante. Y el datito que os quiero tirar es que el entrenador de Minnesota, Eric Ramsey, que por fin hemos hablado mucho de él, pues por fin ya tiene hecho ya el papeleo. Recordemos que es el era, porque ya no es
era el segundo de Ten Hag en el Manchester United, se ha convertido esta semana con Minnesota en su debut. Por cierto, Minnesota está increíble, le ganó a Los Ángeles FC 2-0, están increíbles los Loons. Pues Eric Ramsey en ese debut soñado se convirtió en el director técnico, es decir, en el entrenador oficial más joven de la historia de la MLS con 32 años. ¿Por qué digo esto de entrenador oficial? Porque está un poco cogido con pinzas, porque es verdad que Jan Damet entrenó al equipo con 29 años, pero hay que decir que este fue interino en la MLS, por lo tanto, como entrenador oficial, como entrenador en jefe al que le dan la responsabilidad y al que va a llevar toda la temporada y no solo un par de partidos, como es el caso de Jan Damet, pues sí que es el entrenador más joven de la historia de la MLS. Y con este maravilloso dato nos vamos al Hall of Fame de la jornada 4. Ya sabéis que no soy muy partidario de poner jugadores que han perdido, pero en esta ocasión lo tengo que poner porque creo que más no pudo hacer. Y vengo a hablaros del señor Cócaro, del delantero de Monreal, que marcó 2 goles, provocó 2 penaltis. Impresionante, la verdad, la actuación del uruguayo, que ya sabemos que es muy canchero. Y todo esto lo hizo en 45 minutos. Puso a su equipo 0-2 en 12 minutos. Creo que tiene mucho mérito lo que hizo el delantero uruguayo. Y pese a perder, lo tengo que poner aquí. Otro que tengo que poner aquí de forma obligada es el señor Cucho Hernández, que está en un auténtico nivelazo, posiblemente ya de nivel MVP. Veremos a ver si lo puede mantener durante toda la temporada. Yo creo que sí, porque tiene la calidad para poder hacerlo. Y el Cucho pues esta semana marcó un gol, dio una asistencia, fue clave como siempre, pero además fue clave también en los pases, porque hizo dos grandes pases muy peligrosos. Por lo tanto hay que comentar esto del Cucho, que no es que encima marque, que no es que encima juegue, sino es que encima hace jugar a los demás. Es un jugador impresionante el Cucho. Hay que hablar obviamente también del señor Luis Suárez, que salió desde el banquillo, solo jugó 28 minutos y tocó 12 balones, son muy pocos, pero con todo esto, es decir, con todo este hándicap, le bastó al uruguayo para meter 2 goles y demostrar que no hace falta que le llegue mucho la pelota, que con que le lleguen en buenas situaciones es capaz de hacer diferencial. Y como digo, aquí tiene su doblete, 2 goles para el uruguayo, para el charrúa. Y acabamos con el señor Lucho Acosta, que hizo un gol y también hizo pues una asistencia, y también dio 4 pases claves en 45 minutos. Para mí, Acosta, lo hemos comentado antes, fue totalmente de diferencial con Cincinnati. New England estaba siendo mucho mejor que el equipo de Cincy, pero Acosta demostró por qué es el vigente campeón de la Supporters Shield y por qué ganó el año pasado el MVP del 2023. Fue totalmente diferencial y demostró cómo un jugador puede cambiar un partido, y aquí pues tenemos los datos que lo evidencian. Y hablando de datos, nos vamos a las estadísticas. Vamos a ver cómo está el tema de los goles, de las asistencias y de las porterías a cero a lo largo de estas 4 jornadas. En primera posición tenemos obviamente al dios griego, tenemos a Georgios Giacoumakis empatado a puntos con Luis Suárez y Dejan Jovelic. Muy bien el ariete de Los Ángeles Galaxy, que en 4 partidos ha metido 4 goles, ha repartido 1 en cada encuentro y la verdad es que lo está haciendo muy bien. En cuarta posición también tenemos a Leo Messi, quien está empatado pues con Christian Benteke, el Cucho y Anthony. En el tema de asistencias, destacar sobre todo a Marky Delgado y a Luis Suárez, que si podemos observar, la verdad es que está siendo totalmente diferencial tanto en los goles como en las asistencias. Está siendo muy, pero que muy importante, y eso que no tuvo su mejor pretemporada. Pero el que es bueno, lo es bueno siempre. Y hablando de buenos, tenemos ahí en tercera posición a Lucho Acosta, junto a Aaron Herrera, Brooks Lennon, Julian Gressel y Andrés Gómez. Tema porterías a cero, ya sabemos que ha caído el invicto de Toronto y de las porterías a ceros, aún así lo sigue liderando Sean Johnson. También tenemos a Drake Callender con las mismas unidades, al igual que Roman Celentano y Patrick Schulte. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido, que os hayáis informado un poquito de lo que ha pasado pues en esta jornada 4 de la MLS. Yo me voy a despedir ya, como dice Porky the Pig. Esto es todo, amigos, nos vemos muy pero que muy pronto, adiós.